No sé si alguna vez os pasó, seguramente que sí. Seguramente que os pasó alguna vez que buscando en el GPS del coche, ¿verdad?, os mandó por algún camino raro. No sé si os ha pasado alguna vez. A mí varias veces, sí, ¿verdad? Varias veces, ¿no? Y metes ahí en el coche o en el móvil la dirección y te manda por un camino muy raro. De hecho, yo recuerdo a Alejandra que una vez viniendo a mi casa tuve que ir a recogerla porque no llegaba, ¿no?, al sitio. La verdad es que muchas veces, pues para ir a un mismo lugar, pues hay diversos caminos para llegar, ¿verdad?, a ese mismo lugar. Algunos de una manera, otros de otra, pero hoy vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de ese camino. Continuamos con la serie de los Yo Sois. Y hoy entramos ya en la sexta, terminaremos, Dios mediante, el domingo que viene. Y siempre fue el propósito nuestro cuando pensamos en qué traer para las predicaciones, ¿no? Y estamos en el consejo pues viendo, el propósito nuestro es que podamos conocerle mejor al Señor. Nuestra idea de estas predicaciones no es simplemente que te lleves mucho conocimiento para casa, ni que tengas más conocimiento, que también es importante, intelectual, pero es que te valga para conocer mejor al Dios en el que has creído. Crecer en ese conocimiento. Hemos visto a Jesús como pan, como luz, como la puerta, como el buen pastor, la resurrección y la vida, y hoy como el camino, la verdad y la vida. Y todos estos yo sois expresan estas metáforas, ¿no?, de una relación, relación salvadora de Cristo con nosotros, ¿no?, para con el hombre. Y nos detalla y nos da unos atributos muy importantes para conocer mejor a ese Salvador. Bien, estamos en Juan 14. En Juan 13 estamos en el aposento alto. Estamos en la mesa, sentados a la mesa del Señor, en la última cena. Ahí es donde discurre este pasaje que hemos leído y donde el Señor Jesús va a tratar este texto y compartir este texto de yo soy el camino, la verdad y la vida. Él había lavado los pies a sus discípulos al entrar, revela la traición de Judas. De hecho, este pasaje Judas no está, ya se ha ido, están los 11 más Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, anuncia la negación de Pedro, muchas cosas muy intensas. Y hoy vamos a ver otro. Total, que todo esto es como si se fuera una pelota tan grande que los discípulos estaban asustados. Lo que podemos denotar del texto cuando lo estudias es que estaban preocupados, confundidos. No sabían muy bien qué es lo que iba a pasar con su Señor. Este Señor que lo habían dejado todo por seguirle y que llevaban 3 años y pico siguiéndole y aprendiendo de él, estaban confundidos. Habían visto muchas cosas, habían disfrutado un montón de cosas, pero ahora mismo no estaban seguros de lo que estaba pasando. Y el Señor Jesús, que ve nuestros corazones, le dice: no se turbe vuestro corazón. Él vio que los discípulos estaban preocupados, estaban pasando cosas demasiado raras, y Cristo le consuela y dice que no se turbe vuestro corazón. Cristo siempre tirando al corazón, al interior, a lo importante. Y dándonos además aquí una clave, porque seguramente que si no estás, pues lo pasarás por momentos de confusión en tu vida. Por momentos que no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el Señor? ¿Cuál es el plan para mi vida? Y el Señor Jesús aquí dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es la fe, la respuesta a esa ansiedad que ellos tienen, ¿no? Y a esos porqués, a esas dudas, a ese momento, y Él les da la esperanza. Él les dice: en la casa de mi Padre, versículo 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y el Señor Jesús: yo me voy para preparar un lugar para vosotros y para nosotros, los creyentes. Esa esperanza de que ellos van a estar en el cielo y se van a volver a reunir, a pesar de que dice: yo me voy a ir, yo no voy a estar más con vosotros. Y esas dudas que generan, Dios dice, y Cristo les dice: tranquilos, que yo voy a estar contigo, voy a estar con vosotros. Tener fe,
Y vemos en el versículo 3 que además se lo desarrolla un poquito más y le dice: si me fuere y os preparare el lugar. Es como un término condicional que podría ser como que dice: después de irme y prepararos un lugar, volveré de nuevo, para que lo entendamos mejor, ¿vale? Porque usa el adverbio de tiempo, entonces así lo entendemos mejor. Me voy, no es que si me fuere condicional, ¿vale? Sino que tiene que ver, para que no haya duda de lo que está diciendo el Señor. Dice: igual me voy, igual no. No es un término condicional, ¿vale? Ese término es como debe interpretarse como un adverbio de tiempo. Yo me voy, una realidad tangible. Y donde voy yo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate, el Señor Jesús es tremendo, porque su promesa es: yo voy a estar contigo. Y el Señor lo que desea, y Dios lo que desea desde el principio, es relacionarse con nosotros. ¿Os dais cuenta? Él siempre lo que le importa es el estar con vosotros, en forma personal y también como familia, en plural. Donde yo estoy, vosotros también vais a estar. Es maravillosa esa promesa preciosa que el Señor dice. Y además el Señor le repite, a pesar de esas dudas, a pesar de que están turbados. Fijaros en el versículo 4, dice: y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Él se lo había dicho un montón de veces, ¿verdad? Durante todo el Evangelio de Juan, Él lo dice muchas veces: yo voy a mi Padre, yo me iré, vosotros no estaréis. Se lo dice un montón de veces. Y el Señor Jesús aquí les hace una sentencia, pero reflexiva, ¿no? Como diciendo: ¿os acordáis? Reflexionan. Donde yo voy, lo sabéis, y cuál es el camino, también lo sabéis. Yo me voy al Padre, yo me voy al cielo, yo me voy, y el camino es un camino de sufrimiento. El camino es que yo me voy para morir. Pero ellos, lógicamente, no podían entender el plan del Señor. No lo podían entender bien. Y eso generaba unas dudas muy grandes en ellos. Y entonces sale Tomás. Sale Tomás, al que además siempre ponemos etiquetas. José hoy lo decía en el estudio, ¿no? Y el incrédulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que desconfiado. Sin embargo, cuando estudias el personaje de Tomás y todas sus dudas y sus encuentros con el Señor y sus preguntas, realmente es una persona muy reflexiva, que necesita tener las cosas claras. De hecho, la tradición cristiana nos dice que él lo tenía tan claro que se fue a la India a predicar y a abrir iglesias y a evangelizar a la India. Se fue a un país, que era una persona valiente, para nada incrédulo, una persona con fe, pero una persona muy reflexiva que necesitaba tener las cosas claras. Y este Tomás sale y dice: Señor, versículo 5, no sabemos dónde vas, Señor. ¿Cómo voy a saber el camino? Primero dime dónde vas y luego yo conoceré el camino. Muy racional, la verdad, y hace esa pregunta a la cual hoy estamos todos muy, muy contentos, muy agradecidos. Porque si no lo hubiera hecho, bueno, quizá el Señor lo hubiera dicho, porque el Señor está al control de todo, no tendríamos esta pregunta, que es el texto clave de esta mañana, ¿verdad? Juan 14:6, que lo sabemos todos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y llegamos ahí a uno quizá de los yo sois más completos. De hecho, nos podría llevar un montón de predicaciones o podríamos estar aquí meditando de esto durante mucho tiempo, pero no vamos a hacer, no os asustéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo me preguntaba durante estas semanas estudiando, ¿y por qué esas tres juntas? ¿Por qué el Señor no dice, pues yo soy el camino, o yo soy la verdad, solamente? De hecho, ya había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y ya meditamos acerca de la vida, de lo que Cristo dice acerca de sí mismo, acerca de yo soy la vida. Ya lo dijo Sergio el domingo pasado. Pero lo pone en conjunto esta sentencia porque tiene todo el sentido del mundo.
Fijaros que están íntimamente ligados y ahora vamos a ir durante los 3 y vais a ver cómo están totalmente conectados, como un Salvador que es único, es verdadero y es el único que da vida. Y lo vamos a ver. Lo primero es que, como todos los yo sois, son muy excluyentes, pero es que a mí me ha tocado, soy la puerta, la única puerta, soy el camino, el único camino. Me ha tocado así, pero es que son las más excluyentes. Es que Cristo está diciendo, no hay otro camino que no sea yo. Es más, te lo voy a insistir, nadie viene al Padre si no es por mí. Te voy a insistir, yo soy el único camino, pero si te quedó claro, nadie va al Padre si no es por mí. En el mundo en el que vivimos hay muchos caminos. Cuando salimos ahí al barrio, tuvimos conversaciones con personas que tenían cada uno, vimos como 18 tipos de creencias, que al final son caminos para ir a Dios. Al final las personas lo que están buscando en esa espiritualidad y en esa necesidad interna de entender de qué va esta vida, pues cada uno se hace su camino. Pero es más, me atrevo a decir que no existe una religión que sea camino, es lo que está diciendo. No hay una filosofía que sea el camino. No hay ninguna creencia que sea el camino. No hay ninguna iglesia que sea el camino. Ninguna. Sino Cristo es en su misma persona el único camino. Conocerle a Él. En Él está el camino. Y además no confíes, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese camino ancho que el Señor hablaba, ese camino estrecho. Y ese camino también profetizado en muchos textos, pero acompañadme a Isaías 35. Es maravilloso leerlo si tenéis oportunidad. Isaías 35 es un capítulo maravilloso, estos 10 versículos. Lo voy a leer desde el 4, por ejemplo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, en morada de chacales en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fijaros, es maravilloso el capítulo 35 de Isaías. Y ese es el único camino. Cristo es el único camino, hermanos. Por eso tenemos que predicar a Cristo. No nos predicamos a nosotros, no predicamos a la iglesia. Nosotros somos un conjunto de personas que han creído en Cristo, redimidas. Nosotros no somos el camino es Cristo. Y es al que predicamos. Pero además, el ser el camino tiene que ver también con un aspecto de que Cristo es el único mediador. Es el único mediador. En nuestros estatutos, que nos llevaron un tiempo a hacerlo, en el punto 4 de la declaración de fe, Marcos se ríe porque lo conoce muy bien, el punto es el camino de la salvación, y dice varias cosas con varios versículos, y está a disposición de todos los hermanos y hermanas que lo quieran. Dice: Cristo es el único Salvador idóneo, sacerdote y el único camino a Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Dentro de este misterio de la encarnación, que vemos que Dios se hace hombre y que hoy celebramos de una manera ya en pensamiento, pensando en esa maravilla de que Cristo venga aquí. Él viene como sacerdote, como camino a Dios. Ese Emanuel, ese Dios con nosotros, es Él el que media entre
los hombres y Dios. Es Él el único mediador. Fijaros en primera de Timoteo, acompañadme, en primera de Timoteo 2, versículos 3 al 5. Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya vemos ahí una unión, pero versículo 5, que es al que vamos, porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo camino entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Yo soy el camino. Os suena pontífice, ¿verdad? La palabra pontífice. En latín lo que quiere decir es creador de puentes. Es el ingeniero que hace un puente. Pero tiene una figura muy grande. Cuando ellos allí en Roma tenían un río muy grande, ¿no? Muy ancho, que no podían nadar por las corrientes, por todo eso, ¿qué es lo que hacía estos pontífices? Hacían un puente que unía una orilla con la otra. Eso es lo que es pontífice. Y eso es lo que es Cristo. Es el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres. No hay vírgenes en el medio. No, los pastores de la iglesia no son mediadores. No hay nadie ni nada que sea mediador entre tú y Dios, que no sea Cristo. Por eso, hoy hemos cantado en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro mediador, el único mediador. Tenemos una relación personal, directa, para orar, para pedir perdón, para arrepentimiento, para crecimiento, para nuestra relación directa con el Señor, que es Cristo, yo soy el camino. No busques otros mediadores. Yo estoy cansado de ver en coches que me entregan entre las documentaciones y tal y cual, vírgenes y tal, o pegados en los coches. Eso lo veo un montón de veces. O sea, que esto no es antiguo. Una compañera mía se va de vacaciones porque se va a hacer una promesa a una estatua, para pedirle para que vaya a Dios como mediador. O sea, que esto es una realidad, porque para nosotros es bastante lo que estoy diciendo. Dices, hombre, Albert, esto ya nos lo sabemos un poco, pero conviene recalcarlo, porque esto existe en la sociedad en la que estamos, en esta sociedad que es una pena, porque está tan cerca y al final tan lejos, porque todas estas cosas son basura que estorba para ver a Cristo, que es el único camino y mediador. Y luego el camino también nos habla de otro aspecto también, que seguramente que si habéis leído Hechos os sonará, ¿verdad? Los del camino. Los creyentes se le llamaban, a nosotros se nos llamaban, mira, los del camino. Mira, José el del camino, David el del camino, estos son los del camino. Sobre todo al principio, porque luego las cosas se pusieron muy feas, porque son los del camino porque estaban diciendo Cristo es el único camino. Y esa exclusión de que nada vale para llegar a Dios, esa exclusión les costó que luego en Antioquía le llamaban cristianos, que nos pensamos, a nosotros nos gusta porque nos identifica con Cristo, pero era peyorativo. Es más, era como una marca. Esa casa es de cristianos, ponle una marca, porque eso lo van a pasar mal. Y eso era cristianos. Pequeños Cristos, le decían de broma. Estos son cristianitos. Ese es el tono en el que le decían a los del camino. ¿Y por qué les decían los del camino? Porque ellos predicaban que Cristo es el camino, es el Mesías prometido, es ese camino único al Señor. Y este caminar tiene que ver con andar, con un estilo de vida. Tiene que ver con nuestra forma de caminar en ese camino, de andar como Cristo anduvo. Eso es lo que tiene que ver. Yo soy el camino, no es que sea un camino para que vayan otros, sino que yo tengo que caminar y tomar las decisiones para ir andando y andar y caminar y comportarme como Cristo. Eso es el caminar. Si tú dices Cristo es el camino, tenemos que andar como Él anduvo. Fijaros, Juan mismo, en 1 de Juan 2,
Es muy radical, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos no quiere decir que no se sabe versículos ni nada. Esto lo que está diciendo es, está viviendo como si lo que dice el Señor no importa en mi vida. Eso es lo que está diciendo. Guardar es poner en práctica. Y no pone en práctica sus mandamientos. ¿Qué dice? El tal que es mentiroso. Y la verdad, que ahora vamos a ir, no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, intenta vivir como él quiere, en este verdaderamente, fijaros, el amor. Es por amor. El amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Andar como él anduvo. Ese es el camino de Cristo. O sea que el camino de Cristo no es una religión, es vida. Y es un camino que debemos conducirnos. Fijaros además en el Salmo 86, 11. Dice David, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Fijaros cómo se enlaza perfectamente el camino con la verdad. Caminaré yo en tu verdad. Y es que Cristo es la verdad absoluta. Eso también choca incluso en círculos evangélicos. No solamente es una cuestión de gente que no cree en Dios o ateos. Es que Cristo es la verdad absoluta. Y su verdad se encuentra en él. Como en Colosenses Pablo dice, en Cristo están escondidos todos los misterios y todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Es en Cristo donde se encuentra la verdad absoluta. Y eso nos lleva a humillarnos. Eso es Cristo que tiene la verdad. O sea, yo reflejando su verdad es que puedo tener cierta verdad, pero en realidad la verdad absoluta la tiene Él. Él, que es, dice Colosenses, es la imagen del Dios invisible. Es Cristo, es Dios mismo, que es Dios de verdad. Y fijaros en Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios, hablando su verdad, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, que es la verdad. La verdad revelada de Dios está escondida en Cristo. Es Cristo esa verdad absoluta que nos revela Dios a través de su palabra. Y es la palabra del Hijo. Y lo primero es que lo necesitamos de forma personal. Necesitamos la verdad en este mundo de bulos. En este mundo de mentiras. De verdades relativas que se convierten en mentiras. El otro día le estaban preguntando a un chico, oye, defíneme qué es lo que es una mujer. No sé si lo habéis visto. Y no eran capaces de decir, porque es que hemos convertido en una historia la verdad y la mentira, y que las definiciones, que la gente está confundida. Y Cristo es el que nos da el espíritu, ¿cómo lo llama? De verdad. Fijaros además que en Juan 17, para mí es la oración de Jesús. Todos dicen que es el Padre Nuestro, pero para mí el capítulo 17 de Juan, eso es la oración maravillosa. Juan 17, 17, santifícalos. Y está hablando por nosotros también, ¿eh? Porque ahí Cristo está orando por ti y por mí. Dice, por aquellos que van a creer, por vosotros. Cristo orando por ti. Dice, santifícalos en tu verdad, guárdanos, santifícalos, que vivan de esa vida de santidad. ¿Y qué dice a continuación? Tu palabra es verdad. Es en la palabra de verdad en la que nosotros podemos caminar y necesitamos eso. Y la Biblia es cierta y no tiene error, y la Biblia es la verdad, y es la verdad revelada de Dios para nosotros. Fijaros si es tan importante que en 2 de Timoteo 4, cuando con este Pablo ya en las últimas, anciano ya, y le tiene que dar las últimas ordenanzas a Timoteo, y le habla de, cuidado, vas a sufrir persecución, pero tú sé firme en la doctrina, guarda la palabra. Fijaros lo que dice en el versículo 4, en el capítulo 4, 2 Timoteo
4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo. Te encarezco te mando, pero no por capricho, Timoteo. Es porque esto es lo que tenemos que hacer. Es que tienes que hacerlo. Es que no hay opción a que hagas otra cosa. Que juzgará, además le recuerda al Señor quién es, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que ¿qué? Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán lo que apartarán de la verdad el oído. Predica la palabra, porque la palabra es verdad, y apartarán de la verdad el oído. Y esto no lo está diciendo en círculos que no sean círculos cristianos o iglesias. Esto está hablándolo a un pastor de una iglesia. Está diciendo, esto es lo que debes hacer. Por eso nosotros lo hacemos, con nuestras limitaciones, pero nosotros queremos predicar la palabra. No queremos predicarnos a nosotros, no queremos predicar otra cosa, queremos predicar lo que Cristo dice y por eso lo hacemos como iglesia. Es que además como iglesia, ¿os acordáis también en 1 Timoteo? También le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Fijaros, yo soy la verdad, la iglesia es columna de esa verdad. Esa columna que debe subir esa verdad y elevarla para que todos lo vean. Ponerla al frente de la iglesia y decir, esto es la verdad de Dios, esto es lo que tenemos que subir. Esto es nuestra columna, esto es nuestra base, esto es lo que predicamos, lo que queremos vivir. Esa es la verdad. Y eso es lo que debe hacer la iglesia, es columna de la verdad. Y esa columna de la verdad tiene que ver con no separarte de la Biblia. Y es fácil. En tu vida es fácil, yo no sé vosotros, a mí me cuesta someterme a la verdad del Señor. Y no solo eso, sino que fijaros en Romanos 1:25 dice Pablo, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué consecuencia tuvieron? Adorando a las criaturas en vez de a Dios, adorando otras cosas. Nuestro estilo de vida de adoración se convierte en otras cosas que no tienen que ser en Dios. Así que es adoración en espíritu y en verdad. Y en verdad. La verdad tiene que ver también con nuestro estilo de vida en adoración. Me acuerdo, Marcos, la predicación que dijo acerca de la adoración como estilo de vida. Es eso, es una adoración en espíritu y en verdad. Y en verdad. La verdad no les dada a la iglesia. Perdón, le es dada a la iglesia. No es la iglesia la que la da. La iglesia no tiene autoridad de la verdad. La autoridad de la verdad está en la palabra del Señor. No es la iglesia la que dictamina qué es verdad, sino que obedece y se somete a la verdad de la palabra. Ese es el orden que Dios quiere. Además, no la oculta. La iglesia propaga la verdad. La iglesia es fiel a la verdad, de tal forma que es baluarte defensivo. Es columna y es baluarte, que es un edificio defensivo que defiende la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y nosotros defendemos esa verdad de Cristo, siendo fieles. Dice un proverbio, compra la verdad y no la vendas. Ningún precio, bajo ningún concepto, no la vendas. Eso es lo más grande que tienes, la verdad de Cristo. Y esa verdad no es una verdad teórica. No es que aprendemos de la Biblia para conocer muchísimo, insisto, sino para no ser hipócritas. Hermanos, porque el problema de conocer es que necesitamos que la palabra transforme nuestros corazones. Transforme. Si no, conoceremos mucho. Hay muchos teólogos que se vuelven en filosofías y en muchas cosas y cuestiones, pero no están siendo transformados por la palabra. Eso es lo que más cuesta. Saber versículos, tú te los aprendes y ya está, pero luego cuando sales ahí a vivir
¿qué es lo que pasa? Cuando tengo que tomar una decisión dura y tengo que decir, tengo que ser firme, cuando tengo que pedir perdón, como el Señor dice. Porque a veces no es solamente hacer las cosas bien, sino rectificar las que hacemos mal, que a veces nos cuesta más. Es decir, es que esto lo he hecho mal con esta persona, pues voy a tener que humillarme y ir 70 veces 7, las que hagan falta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No solamente la vida física, Cristo es nuestra vida espiritual. Cristo es el que nos cambia el corazón, es el que ha cambiado tu vida, es el que te ha entregado vida, porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos y necesitamos vida. Y el mundo necesita la vida de Cristo, necesita esa vida eterna. En Juan aparece 36 veces la palabra vida en varios aspectos, y es el libro de la Biblia que más aparece la palabra vida. Vida. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿Para qué? No se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y cuál es la vida? La vida es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso es, que conozcan al yo soy. Esa es la vida eterna. El pecado trajo una separación directa. Voy a leer Génesis 3, 24, el último versículo de Génesis 3, que es la caída. Génesis 3, 24, echó pues Dios fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar lo que el camino del árbol de la vida. Camino y vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida están relacionados. Es el camino a la verdad, Cristo es la verdad, Cristo es el camino y Cristo es la vida. Y sin Él no hay vida. En medio de esta destrucción de sociedad, de mundo, que la gente dice, ay, es que mira al vecino, y nos cuesta tanto ver nuestro pecado propio. Qué fácil vemos el del otro, ¿eh? Pero todo lo que rodea al mundo, a la historia y a la sociedad, todo tiene que ver con el pecado. Porque no solamente el pecado trae muerte física o muerte espiritual incluso, sino es que trae destrucción a las familias, degeneración de valores. Ya no queda lo inocente, lo bonito de un corazón alegre. Eso todo lo destroza el pecado. Destroza incluso nuestras familias. Y en medio de todo este mundo viene Cristo, ahí sentado en la mesa, y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Lo entendéis? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No busquemos otros caminos para llegar al Señor, no busquemos nada más que no sea Cristo y Cristo mismo. Y es lo que necesitamos como creyentes. ¿A dónde vas en la vida? ¿Dónde vas en la vida? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es tu camino? O quizá te confunden los valores de la sociedad y no sabes incluso ni qué pensar, ni dónde está la verdad. Quizá reconoces que eres pecador, pero te sigues viendo un poco buena persona. Soy un poquito mejor que el vecino, por creer en el yo soy. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto costó, ¿a dónde voy? Al cielo. Costó un camino a nuestro Señor Jesucristo, el camino de la muerte, el camino de la cruz, y lo hizo porque te ama. El yo soy el camino, la verdad y la vida, diciendo eso, horas después estaría entregándose para ser arrestado y morir en la cruz, para pagar el precio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo eso lo hizo por amor. Vamos a ver.